Amados suscriptores, hermanos y amigos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a este nuevo estudio. Y antes de comenzar, envío una gratitud y bendiciones al suscriptor número 10 de este canal. Que ya dije que no es para mi fama, es para la exaltación del Señor Jesucristo y para la edificación de todos ustedes. No obstante, como una manera de gratitud, le enviaré al suscriptor número 10 un estudio de la palabra de Dios que va a edificar mucho su vida. Y así lo haré con cierto número de suscriptores, quizá el número 20, el 30, no lo sé. Aunque vuelvo a repetir, no estoy esperando fama, pero sí deseo, anhelo con todo mi corazón que haya más gente que pueda ser edificada, y por eso le animo a que lo comparta y pueda suscribirse si usted no se ha suscrito. Bien, hoy quiero continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Santiago. Santiago nos hablaba en la vez anterior, o en el video anterior que vimos, acerca de la sabiduría, ¿recuerdan? De las pruebas. Y llegamos a un punto en que Santiago le dice a sus lectores: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual les dará abundantemente y sin reproches. Y hace una advertencia: pero pida con fe, porque es imposible que si te acercas a Dios sin fe, puedas recibir algo. El que duda no recibe nada. Y decía también, el que duda es semejante a las ondas del mar, que son llevadas de un lugar a otro, y dijimos, esto es inestabilidad. Y llegamos al versículo que hoy nos ocupa. Hoy solamente veremos este versículo. Versículo 8, por favor. Santiago 1:8. Santiago, capítulo 1, versículo 8. Y dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy sencillo, ¿verdad? Para aprenderlo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿por qué una persona puede llegar a ser de doble ánimo? Es una respuesta que daremos un poco más adelante. Pero primero quiero responder, ¿qué es una persona de doble ánimo? En el griego original nos da la idea de una persona con la mente dividida. Es decir, una persona que está en una encrucijada, quizá llega a un punto en su camino en que es una especie de Y tiene que tomar dirección hacia la izquierda o hacia la derecha. Y este hombre quiere ir a la derecha, pero también quiere ir a la izquierda. Intentará dar unos pasos hacia la izquierda, pero después tendrá duda y dirá, ¿qué habrá en la derecha? Y regresará e irá hacia la derecha, y así estará. No prosperará en ninguno de los dos caminos, porque dice la Biblia que quien tiene doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y cómo no ha de ser inconstante en todos sus caminos si empieza uno y no lo termina, porque desea hacer otra cosa? Y empieza con esa otra cosa y no la termina. Empieza una cosa y otra y nunca termina de hacer nada. Si usted es de esas personas, tenga cuidado, mi hermano, tenga cuidado, amigo, porque usted entonces es una persona de doble ánimo. Si usted es una persona que quizá hoy empezó un curso de pintura y le dura el gusto 1, 2, 3, 4, 5 días, y después dice, no, me di cuenta que lo mío es la música, y entra a clases de piano y está una semana, 2 semanas quizá, y después dice, no, lo mío es el básquetbol. Usted es de doble ánimo y será inconstante, no en uno, no en dos, sino en todos sus caminos. Esto es peligroso. Ahora respondo la primera pregunta. ¿Por qué una persona es inconstante en todos sus caminos? ¿Por qué una persona es de doble ánimo? Porque le falta fe, porque duda. Recuerden que el contexto de este versículo dice, no debe dudar, porque el hombre que duda es como las ondas del mar que son llevadas de un lado a otro. No tienen estabilidad, no tienen cimiento en sí mismos. Lo dijimos la vez pasada, es como el tamo que arrebata el viento. No tiene raíz en sí mismo y entonces son llevados de un lugar a otro, como las ondas del mar, como el tamo que arrebata el viento, como una basurita que es llevada de un lado a otro, porque no está fija, no tiene raíz. ¿Y por qué sucede eso? Porque no tiene fe. Se acerca a Dios y le dice, Señor, yo te pido esto, pero lo duda. Recuerden que dice la Biblia en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si tú crees que Dios existe, haces bien.
Te tienes que acercar a Él creyendo que Él existe, y no solamente eso, sino que Él es galardonador de los que le buscan. Y este libro, esta carta a los hebreos comienza diciendo: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La semana pasada meditábamos en nuestro culto de oración aquí en la congregación, en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 24. Por favor, búsquenlo. Isaías, capítulo 65, versículo 24. Es un versículo hermosísimo. Dice: antes de que ustedes pidan, yo ya habré respondido, y aún mientras hablan, yo ya habré escuchado. Esa es la omnipotencia de Dios. Es indudable que Dios cumple su promesa, pero la diferencia está en: ¿yo lo creo? Antes de que yo pida, Él ya respondió, pero ¿yo lo creo? Si lo dudo, entonces nunca se hará patente en mi vida, nunca será una realidad en mi vida. Y yo podré decir: Señor, no es verdad tu palabra. Señor, a mí no me lo cumpliste, yo te lo pedí tantas veces y no lo cumpliste. Respuesta la respuesta a esta situación es que usted dudó. Si usted duda, no puede recibir absolutamente nada. Por eso les digo que la fe da estabilidad. Y recuerden que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted se nutra de la palabra de Dios, que escuche estos mensajes, que asista a su congregación, que escuche la palabra de Dios. Y si no asiste a ninguna congregación, congréguese fielmente, asista fielmente, comprométase con el Señor. No diga: hoy no tengo ganas de ir, hoy me peleé con mi esposa, hoy no puedo ir, hoy hay fútbol, hoy hay béisbol. No diga ninguna excusa, porque se está perdiendo del alimento espiritual. Recuerde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se está usted alimentando? ¿Está haciendo que su fe crezca? ¿Alguna vez el Señor Jesucristo nos pregunta hoy en día también: mas cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Me sorprende a mí que el Señor Jesucristo no dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará grandes templos? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fundaciones benéficas? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará que los cristianos son ricos o son pobres? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará que los pastores son famosos? No le interesa nada de eso al Señor. Él dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él para ejercer juicio, dice, en forma de pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Y esa pregunta nos la deja a nosotros. Yo puedo responder: sí, sí hallarás fe en mí. O puedo responder: no, no la hallarás. Es mi respuesta. ¿Cómo va a hallar fe en mí? Cuando yo escucho la palabra de Dios y la creo. No solamente escuchar la palabra de Dios, porque Hebreos 4 nos da una declaración pero impactante. Lea los 3 primeros versículos y encontrará lo siguiente, que en una parte dice: pero a aquellos hombres no les aprovechó el oír la palabra de Dios, porque no iba acompañada de fe. No les aprovechó el escuchar la palabra de Dios, porque no iba acompañada de fe. Si usted escucha y escucha sermones, y escucha y escucha sermones, y escucha más estudios, pero no cree nada de lo que escucha, no le aprovechará de nada. Necesita usted creerlo. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo: si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, cosas grandes harías. Yo he tenido la oportunidad de tener un grano de mostaza en mi mano, y créanme que un puñito o una pizca de granos de mostaza cabe perfectamente en el hueco de mi mano, pero por mucho, son granos minúsculos. Y el Señor nos reta y dice: si aunque sea de ese tamaño fuera tu fe, le dirías a este monte: quítate, y se quitaría, se echaría al mar. ¿De qué tamaño será nuestra fe, hermanos? ¿Y por qué nuestra fe es tan pequeña? ¿Porque no escuchamos la palabra? ¿O la escuchamos y no la creemos? ¿No la patentamos en nuestra vida? Algunos dicen: los tiempos de los milagros ya pasaron. Eso fue otro tiempo. Recuerde, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sanó leprosos, cojos,
ciegos, resucitó a muertos. ¿No lo podrá hacer hoy? Pero usted puede pensar con su mente lógica y diga, ya no es posible. Esto es contra la lógica humana, que es tan ilógica delante de Dios. La fe no se trata de la lógica del ser humano, se trata del poder de Dios, que excede todo conocimiento. Así que le invito a que no sea un hombre ni una mujer de doble ánimo, porque si es así, será inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo puede evitar ser un hombre o una mujer de doble ánimo? Cimiéntese en la palabra de Dios. Cimiente su fe en la palabra de Dios. No dude. No sea como las ondas del viento llevadas de un lugar a otro. Mi deseo y mi oración es que usted sea bendecido por esta predicación y que no sea como las ondas del viento. Que no sea de doble ánimo, sino que tenga objetivos claros y luche por ellos, ore por ellos, y no comience algo y lo deje. No diga, hoy estoy muy animado y mañana estoy desinflado o desanimado. Esa gente que le llamamos voluble. Dios no quiere gente voluble, que se deje llevar por las emociones. Dios no es emociones. Podemos llegar a un culto y que el predicador nos infle de emociones y ustedes pueden y son hijos de Dios y toquen el cielo, etc. Y salgo muy inflado, pero después cuando vienen los problemas, me desinflo. Síntoma de doble ánimo. Simiéntese en la palabra de Dios, no solamente en motivación, en la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es nuestro fundamento. Yo los veo la próxima semana, los espero aquí la próxima semana y deseo que Dios les bendiga mucho. Estoy a sus órdenes en la cuenta de Google que aparece en mis datos, en este canal, para que me contacten y para que yo pueda estar en comunicación con ustedes y apoyarles en su crecimiento espiritual. Dios les bendiga mucho. Hasta la siguiente semana.